ocasión vamos a ver armas cortas con historia. Vamos a hacer un pequeño recorrido hoy por una selección de diferentes tipos de armas cortas que pasaron por estas tierras desde la segunda mitad del siglo XVIII en adelante, en donde vamos a ir viendo un poco el sistema Le Fouché, el tema del trabuco, arma de bancarga, vamos a ver un poco lo que fue el Velodog. También tenemos para mostrar diferentes tipos de revólveres con munición Flaubert. Así que bueno, quédate en casa, hay que cuidarse, hay que cuidarnos y arrancamos con el video. Bueno, el primero que vamos a ver es el trabuco. El trabuco es un arma de avancarga con el cañón generalmente de bronce o de acero con una terminación acampanada. Por lo general eran armas muy cortas que diferenciaban obviamente de lo que eran las viejas carabinas. Es el predecesor de la escopeta. Este tipo de armas llegaron a nuestro país de la mano de los españoles, en donde lo traían para protegerse como defensa personal y en algunos casos también de uso militar, en un momento en donde todavía el armamento no estaba establecido como algo estandarizado, sino que las tropas se armaban con las armas que en aquel momento se podían llegar a conseguir. Famoso fue en nuestra historia el trabuco con el que dieron muerte al caudillo Facundo Quiroga, ¿no? El famoso tiro en el ojo con un arma de este estilo. El sistema de accionamiento de los trabucos eran de diferentes tipos. Por ejemplo, podía haber de chispa, o a partir de 1830 ya la percusión va ganando terreno en lo que es la forma del mecanismo de disparo. Una creencia muy común era que la terminación acampanada de este tipo de cañones al momento de la salida se debía para generar una mayor dispersión de perdigones, pero no era así. Este tipo de terminación en el caño era para facilitar la carga de lo que era el avancarga, el sistema de carga por la boca, en donde se podía utilizar desde perdigones, pero también se usaban piedras, clavos, tachuelas. Lo que había eran armas de muy grueso calibre, calculen que tenían casi el mismo diámetro que los mosquetes en esa época, con la diferencia de que un mosquete llegaba a tener un cañón de 90 centímetros, o incluso más de 1 metro, dependiendo de el Charleville, el Tower. Calculen entonces que para aquel entonces este era un arma muy corta, muy portable, y bueno, el funcionamiento obviamente con sus limitaciones para lo que era el alcance. Ustedes imagínense que era un arma relativamente con un cañón corto, propulsado por la deflagración de pólvora negra, que llevaba la misma carga que un mosquete. Es decir, se podía utilizar el mismo cartucho con el que cargaba un soldado, un caño de un mosquete, podía cargar tranquilamente el caño de un trabuco. Ustedes tengan en cuenta que la cantidad de pólvora negra dentro de lo que era la recámara de un arma que utilizaba ese tipo de pólvora no era la misma presión que genera una pólvora actual. Es decir, si uno de repente carga un arma de este estilo con 50 grains, la deflagración de toda la pólvora que no llega a quemarse dentro de la recámara se quemaba fuera del caño. Las presiones eran muy diferentes a lo que son las pólvoras modernas, en donde un exceso de carga podría reventar una recámara. Por lo general, este tipo de armas estaban sobredimensionadas para las presiones que generaba una deflagración de pólvora negra. En Argentina, en particular, en lo que eran los territorios del viejo virreinato del Río de la Plata, se utilizaban particularmente para viajeros, exploradores, carruajes, en donde necesitaban de un arma corta,
en comparación a los viejos mosquetones, los arcabuces o los mismos mosquetes de avancarga de esa época. Entonces es como se da invento a este tipo de arma, en donde se podía llevar adosado por medio de una hebilla a lo que sería el cinturón o la bandolera cruzada en el pecho. Este tipo de armas se usaban obviamente en lugares acotados para defensa personal, ya sea de ladrones o animales. Recuerden que en aquel momento muchas de las muertes que se generaban en la gente que salía de lo que eran las urbes o los centros relativamente urbanizados eran por animales, en donde por ejemplo un puma o yaguareté era muy frecuente que atacaran a ya sea caballo, ganado o algún explorador aventurado por lo que fuesen estos territorios. Entonces, este tipo de armas acompañó muchísimo todo lo que era el sistema de exploradores, toda la estructura de exploradores que tenían los viejos pioneros en las colonias del Río de la Plata. Era muy común que utilizaran este tipo de armamento. Con la llegada de los ingleses, en las invasiones inglesas, Argentina se hace de las primeras armas de chispa y avancarga en gran cantidad, en donde ese tipo de armamento, complementándose con lo que ya había de las colonias españolas en nuestro territorio, comienzan a ser parte de los primeros regimientos digamos, de veteranos establecidos en nuestro territorio, en los cuales no era raro seguir viendo no solo estos fusiles que habían llegado a manos de los ingleses, sino también todo este tipo de trabucos, arcabuces y armas de avancarga que fueron utilizados por casi unos 80 años. Este tipo de armamento, el trabuco, para que se den una idea, llegó a utilizarse incluso en la guerra de la Triple Alianza, contra el Paraguay, por lo que fíjense la cantidad de tiempo que siguió operativo este sistema. El funcionamiento del trabuco. Este arma en particular, con un sistema de avancarga, se utilizaba de la siguiente manera. El cartucho, por lo general, era un papel, en aquel momento o tela, la cual contenía una cantidad de pólvora, el cual se cortaba una parte, se cebaba toda la pólvora que quedaba dentro del cartucho, se introducía la munición o todo aquel elemento que se iba a utilizar como proyectil, luego se baqueteaba a modo tal de que se compactara tanto la pólvora como la munición. Una vez que se compactaba todo en el fondo del caño, se montaba el sistema de percusión del martillo en este caso, y a la chimenea se le colocaba un fulminante que era el encargado de, al recibir el golpe del martillo, cuando se disparaba, generar la detonación que iba a generar la chispa para comenzar la deflagración de la pólvora, que al encenderse generaba un exceso de presión, la cual proyectaba todo lo que se le había cargado dentro del cañón. Ese era el funcionamiento, digamos, normal en condiciones climáticas que lo permitieran. Recuerden que este sistema sí se utilizaba en lo que era la selva o lo que era nuestra llanura pampeana con épocas de grandes lluvias, dificultaba muchísimo la acción y no era raro tener que montar 1 o 2 veces al momento del disparo, ya que por lo general eran armas que solían fallar. Si bien el sistema de percusión, que llegado a los años 1830 va ganando terreno con respecto al sistema de encendido de disparo por chispa, lo cual generó una mejora muy notable,
seguía siendo un sistema de disparo bastante arcaico, en el cual tenía muchísimas fallas. Otro de los problemas que se generaban con este tipo de arma, como cualquier tipo de arma de avancarga, el residuo que dejaba la deflagración de la pólvora era del 60% al total de la carga. Ustedes imagínense que este caño de animaliza, cuando uno hacía una serie de disparos, que no eran muchos, 4 o 5 disparos ya dejaban una cantidad de residuo dentro del caño que hacía que se iba subcalibrando a modo tal de que si no se limpiaba después de 5 o 6 disparos, ya era muy difícil incluso ingresar cualquier tipo de munición. Era por eso que, si bien la comparación con otros tipos de armas de aquel momento era muchísimo el avance tecnológico, seguían siendo armas que por lo general luego del segundo o tercer disparo ya se convertía en algo obsoleto, por lo que siempre tenía que ir acompañado de un arma de filo como ser un sable o un cuchillo para evitar que uno muera tratando de cargarlo. Arma muy cómoda en relación al peso y bueno, sale de circulación luego de la modernización del parque de armamento de nuestro ejército, llegado el final de la década de 1880. A partir de ahí ya esto pasa a ser netamente un armamento civil, en donde se discontinúa totalmente para el uso de fuerzas armadas.